amigos, ¿cómo están? Qué alegría poder saludarlos en este nuevo capítulo de este programa Cristonautas. Hoy tenemos la segunda parte del Evangelio de San Lucas y como siempre nos acompaña nuestro querido amigo el Padre Hernán Pereda. Padre Hernán, gracias por esta compañía, por esta paciencia que nos tienes de ayudarnos a entender en este diálogo, esta tertulia bíblica a la que acompañamos también con nuestros televidentes. No sé por qué hablas de paciencia. Esto no es paciencia, esto es un gozo también para mí. Compartir las cosas que nos apasionan. Una vez me encontré con un hombre que había compuesto una poesía y la repetía siempre. Y yo le pregunté, ¿y no te cansas de repetir la misma poesía? Y me decía, ¿cómo quieres que me canse de decir mi poesía? Y esto no es mi poesía, pero es la poesía por excelencia. Padre, hablando del Evangelio de Lucas, que estuvimos hablando en el capítulo anterior y hoy tenemos otra visión, Lucas tiene otra fotografía sobre la vida de Jesús, pero también pone en la fotografía a varios personajes muy interesantes. Hablábamos de las anunciaciones, las dos anunciaciones, a Zacarías y a María. Después vamos a hablar del hijo de María, que es Jesús. Pero hablemos del hijo de Zacarías. Se supone que Zacarías era un sacerdote del templo. Su hijo no debía suceder. No se supone, se sabe. Se sabe. Sí. Nada de suposiciones. No. Pero se supone que su hijo debía sucederlo. Tampoco se supone, se sabe. Pero su hijo no lo sucedió. No, pero que le tocaba, sí. Le tocaba ser sacerdote del templo grandioso de Jerusalén. A Juan el Bautista, estamos hablando claramente que Juan el Bautista le tocaba por sucesión llegar a ser sacerdote y no lo fue. Y por lo tanto, llegar a formar una familia que fuera la sucesión de Zacarías, deseado y esperado con toda su vida, después de muchos años de esterilidad, y que compuso el famoso Benedictus. ¿Y qué será de este niño? ¿Y qué será de este niño? El niño fue como un niño pasó? problema, ¿verdad? Fue un niño problema. Una vez me encontré con un grupo de hippies que habían visto una película sobre él, todo desgreñado, vestido con pieles de animales, medio salvajote, y dice, ese es nuestro modelo, Juan Bautista. Pero no me imagino a papá Zacarías y a mamá Isabel contentos de tener un hijo hippie, por decirlo con términos ya un poco superados, pero bueno, corresponden a mi época. Yo creo que es importante entender que este hijo problema empieza a dar una nueva predicación y abrir el camino. Es lo que está diciendo San Lucas y está recordando Lucas del Antiguo Testamento, el precursor que va abriendo el camino. Sí, y aquí es donde, bueno, yo en general me encuentro con que cuando yo digo que Juan Bautista fue un hijo problema, dicen, ¿pero qué está diciendo? ¿Cómo un hijo problema? Si Jesús dijo que no hubo ninguno más grande que él, nacido de mujer, a no ser que fuera él mismo, que era el más pequeño en el reino de los cielos, dice Jesús. ¿Cómo va a decir usted que era un hijo problema? Yo digo, sí que era un hijo problema. ¿Se lo imaginan allí, gritando como un energúmeno, conviértanse porque la hacha está puesta a la raíz de los árboles? Y viene aquel con el hacha para cortar cabezas. Y todo el mundo, dice el texto, no solamente los de Judea, sino también los de Galilea, venían a escucharlo porque la predicación de Juan tenía una atracción extraordinaria, aunque, digámoslo, tenía mucho de violenta. Era una predicación que anunciaba la guerra, anunciaba la exterminación de los enemigos, una serie de cosas que a la gente le gustaba escuchar, porque no podían más. No sé si se puede dar aquí un ejemplo, pero para decir un poco lo que era la realidad de la dinastía de los Herodes.
Aquí hay que decirlo vinculado con lo que decíamos antes de los pobres. Los ricos, como eran los Herodes, ostentaban su riqueza, porque ser rico para ellos era una ocasión de decir que eran benditos de Dios. El pobre era un castigado de Dios. Y aquí es donde todo se trastoca en la mentalidad del Evangelio. Y por lo tanto, Juan está ya diciendo una serie de cosas que eran irritantes, que eran novedosas, pero que iban en la línea de lo que a él mismo lo superaría. Pero en gran parte, ¿cuál fue la actitud profética de Juan Bautista? Digámoslo, despreciar el templo, así como lo digo. No quiero que nos alarguemos mucho en esto, pero sí es importante decir que este hijo problema, que es Juan el Bautista, desprecia el templo y no se va a predicar al templo, va a predicar al desierto, al lado del río Jordán, a bautizar. Es un cambio radical en la mentalidad del pueblo de Israel. En realidad ya lo había dicho Jeremías, ¿eh? Jeremías había dicho en un momento dado, Isaías todavía lo recuerda, que Dios mismo le dice a los profetas que él despreciaba y que le causaban mal olor los sacrificios del templo. Y llega a decir en Jeremías, por lo que se refiere a los sacrificios, yo nunca les di orden de hacer esas cosas, lo cual sorprende mucho, pero que hay que entenderlo en el cambio histórico que se va dando en la historia de Israel. Pues eso que Jeremías había dicho, Juan lo lleva a la práctica. No quiere saber nada con el templo, no va al templo. Y sabemos que Jesús dirá unos años más tarde, o unos meses más tarde, porque no hay que hablar de años, destruyan este templo y yo lo reconstruiré en 3 días. Y no hablaba de la reconstrucción del templo, estaba hablando de su propia presencia en el mundo. Padre, usted nombró recién el tema de la opulencia de estos ricos y cómo Juan el Bautista rechaza todo eso. Y siguiendo con la línea del evangelista Lucas, Lucas también trae las bienaventuranzas. Sí. Pero Lucas no pone lo que pone Mateo, que es los pobres de espíritu. Lucas dice claramente, felices los pobres. ¿Tendrá relación esto con lo que estamos hablando? Sí, porque dicen que Lucas trae las mismísimas palabras de Jesús. En Mateo se ve claramente que a causa de la experiencia de la comunidad hubo que agregarle los pobres de espíritu, porque parece ser que en la iglesia primitiva había algunos pobres que enarbolando la palabra de Jesús, felices los pobres, decían, a nosotros nos toca la felicidad, así que si soy pobre me tienen que atender y me tienen que dar todo lo que a mí se me ocurra, porque yo soy el feliz, y como no soy feliz todavía, tienen que darme todo lo que necesito para ser feliz. Y entonces Mateo dice, no, ese no es el espíritu de Jesús. Y Lucas, ¿qué nos dice? Investigó que Jesús no había dicho felices los pobres de espíritu. Había dicho radicalmente felices los pobres, porque de ellos es el reino. Y entonces, sin vueltas. Y cuando dice felices los que tienen hambre y sed de justicia, dice Mateo, Lucas dice no, felices los que tienen hambre y sed. Parecía que ya no hablaba de la justicia, sino que hablaba de los que tenían hambre y sed de pan y hambre y sed de agua. Y todo eso es todavía una forma más radical, más exacta y más precisa de la forma como Jesús hablaba, o como Jesús, dejadme decirlo, irritaba a la gente por su forma de ser y por la radical con la cual se expresaba. En la fotografía que Lucas toma de Jesús, que nos deja plasmada en su evangelio, él hace mucha fuerza en esto de los pobres, y los pobres son los pequeños. ¿Quiénes más podrían ser pobres en el reino? ¿Los enfermos? ¿Los leprosos? No puedo dejar de decir, la primera pobre por excelencia, pero en el mejor sentido evangélico, es María. Vuelvo sobre María, porque Lucas es el evangelista de María, hasta el punto que se dice que fue pintor de María. Y hay muchísimos cuadros en la tradición cristiana
de que ponen a Lucas como el que pinta a María, pero no lo pintó con el pincel, lo pintó con la pluma. Pero además de ella, todos los que eran pobres de verdad, también a ellos se inclina el mismo Lucas, porque como digo, él que era, bueno, dirían que su origen podía haber sido Antioquía de Siria, pero que se había hecho él mismo griego, y es evidentemente un pagano, él mismo, digamos, nos trae una mentalidad que estaba fuera del contexto del Oriente, sino más bien de la riqueza del mundo en el entorno al Bósforo, al estrecho de los Dardanelos, que es lo que él cruzó, y que él conocía la riqueza. Más aún, sabemos que San Pablo dedicó su tercer viaje a hacer una colecta para los pobres, acompañado del mismo Lucas. Y él conoció la pobreza de los pobres de Jerusalén, a los cuales San Pablo le llevó unos grandes dones, que entre paréntesis fue un problema para Pablo, por las envidias que suscitó. Pero entonces los pobres reales a él lo atraían profundamente. Y así es como no solo ellos, sino además los niños. Lucas nos trae esa novedad. Los niños no son animalitos como pensaban los antiguos, sino que eran seres que tenían un encanto particular y que tenían un espíritu, una mente abierta y un corazón puro. Ojalá fuéramos como niños en el aspecto positivo, porque también en los niños a veces aparecen maldades, pero en esa inocencia propia de los niños es donde el mismo Jesús en San Lucas se manifiesta especialmente atraídos. Padre, es decir, Lucas muestra a Jesús rodeado de pobres, de niños, de necesitados, y también de la mujer. Lucas es uno de los evangelistas que más habla y le da un sentido, obviamente será por su cultura griega, más que por su cultura hebrea, pero ¿qué rasgo usted cree que tiene Lucas pintando o mostrando no solamente a la Virgen María, sino la relación con la mujer? Extraordinaria, extraordinaria. La escena de la Magdalena, de la mujer de Magdala, la pecadora de Magdala, es una escena impresionante. Nos podemos imaginar que en esa escena, donde esta mujer entra en la casa de Simón y que llora a los pies de Jesús, los lava con sus lágrimas y los enjuaga con sus cabellos. Eso debió crecer un ambiente eléctrico en el ambiente. Esta mujer parece que conocía esa casa, lo cual significaría que había visitado también al buen Simón, con sus artes femeninas. Y entonces, inmediatamente Simón, que sabía perfectamente quién era esa mujer, se dice, si este fuera profeta, este sabría quién es la mujer que lo está tocando. Y es entonces cuando Jesús, con toda simplicidad, le trae la comparación de quién ama más. Aquel a quien se le perdonó una pequeña deuda o a que se perdonó una gran deuda. Con lo cual viene a ponderar el amor de la mujer pública. Es una escena extraordinariamente rica en ideas. Incluso llegará a decir el mismo Jesús, las prostitutas y los publicanos os precederán en el reino de los cielos. Una cosa que es de una fuerza tremenda. Y seguramente sería ofensivo para los Era una ofensa, por supuesto, pero ahí es donde Jesús es el hombre libre por excelencia. Y como dice algún autor, con razón, por lo que se refiere a la visión que tiene de la mujer, Jesús rompe todos los esquemas. Y no solamente en esto, sino también en otros momentos y en otras escenas en el Evangelio, porque aquí también hacemos referencia a San Juan. En el caso de la mujer adúltera, otra vez nos encontramos ante una escena en donde Jesús llega a decirle a esta mujer pecadora
que había sido encontrada en adulterio, entre paréntesis, permítanme decir, le habían hecho la cama, porque necesitaban encontrarla a una infragante, y entonces alguien jugó el rol de tentarla. Y entonces la encontraron fácilmente a la adúltera, porque el hombre que es adúltero, ese no importaba. A él no se lo castigaba. Ni se lo castigaba ni se preguntaban quién era. Pero a ella la traen. Y conocemos la escena, no me voy a detener a explicar aquí, solamente decir una cosa. Jesús escribe con su dedo en el suelo. Con su dedo. El dedo de Dios es el Espíritu Santo, el que escribió las tablas de la ley. Eso dice en el Éxodo, ¿verdad? Eso está dicho en el libro del Eclesiástico, que el dedo de Dios es el Espíritu de Dios. Y Jesús dirá, cuando echa a los demonios, si es por el poder de Dios, es que el dedo de Dios está aquí. Bueno, la cuestión es que con su dedo se pone a escribir en el suelo, con toda parsimonia, y se pone a mirar en los ojos a los que están ahí, diciendo, yo sé quién eres tú. Y quizás escribió su nombre y el nombre de su acompañante, y entonces, empezando por los más viejos, se fueron todos. Y así es como Jesús terminará por decir, y esto es otra afirmación escandalosa, le dice a la mujer, nadie te ha condenado, y ella muerta de miedo, le dice, no, nadie, Señor. Y Jesús agrega, pues yo tampoco te condeno, yo no te condeno, yo significa soy más que Moisés, y te puedo decir a ti que estás perdonada, vete y no peques más. ¡Qué maravilla! Eso debe haber sido escandaloso para todos los que lo oyeron, sin lugar a duda. Nosotros que hemos crecido en esta cultura cristiana nos parece muy natural, pero... Padre... no sé si nos parece tan natural, ¿sabes? Por lo menos lo hemos oído varias veces. Sí, eso sí. A mí me gustaría detenerme del Evangelio de Lucas en los minutos que nos quedan del programa en una escena, y quisiera aclararles que no hemos hecho énfasis en la pasión del Señor en todos los evangelios, porque es de lo más conocido, lo más visto, pero sí me gustaría hacer una alusión a un pasaje que solamente Lucas trae en su último capítulo, el tema famoso de los discípulos que se iban huyendo el día domingo, el primer día de la semana. Acordémonos que el sábado era el último día de la semana para ellos, el sabbat, y la semana comenzaba con el domingo. Y ellos están huyendo, no se podían mover el sábado porque era un día muy solemne y no podían caminar. ¿Quiénes son los que están huyendo y por qué están huyendo ese día después de la crucifixión de Jesús? Bueno, de todo, perdóneme, Ricardo, no me gusta tanto la palabra huyendo. A ver. Yo diría que no estaban huyendo, estaban partiendo desanimados, desagradados, con la sensación de que ahí se iban a volver todos chiflados y seguían en esa situación. Se están yendo de la comunidad, están abandonando la comunidad. No contradigo la palabra huyendo, porque se puede entender que lo que dices es verdad, estaban huyendo de esa situación. Pero sobre todo es esa desazón, es decir, yo me imagino que si miraron, uno era Cleofás, el famoso pariente de Marcos, y que lo miró a otro y le dijo, oye, si seguimos aquí, con estas mujeres que acaban de decirnos que ha resucitado, y vino Juan y dijo que él a Jesús no lo había visto, que era verdad lo que habían dicho las mujeres, que las habían desconcertado, pero a Juan no lo vio a Jesús, así que oye, si nos quedamos aquí, no todos chiflados, ¿sí? Así que yo me voy. En Argentina dirían, me las tomo. y Cleofás con su compañero salen, y era común en la época de Jesús que una caravana que iba por un camino, alguien se les unía para ir en grupo todos juntos. Obviamente también hay una parábola del hombre que iba solo y lo asaltaron, y entonces por miedo a eso era común que alguien se les uniera, y es el Jesús mismo resucitado el que se les une,
y los escucha hablar a Cleofás y a su compañero y les dice, ¿de qué van hablando ustedes por el camino? Permítame un cierto recuerdo de una película famosa del conocido padre Peyton, que fue el gran apóstol del Rosario en Familia, que trajo un lema que ha quedado para siempre: la familia que reza unida permanece unida, e hizo unas películas que fueron deliciosas en su época, y en los discípulos de Emaús pone un camino como sería en esa época. En medio de la montaña ondulada, fue filmado en Andalucía, que es una tierra muy parecida a Tierra Santa. Eran simplemente tres huellas porque es la huella del animal y las ruedas del carro o la rastra del carro, y se ve en medio del campo un camino de tres huellas, que eso era el camino, en medio de los pedregullos, iba Jesús en medio y los dos discípulos al lado hablando con él. Y en ese camino es cuando Jesús se hace el encontradizo y empieza a preguntarles por qué están tan tristes. A mí me llama la atención cuando Jesús les pregunta qué van hablando por el camino, y el texto dice que se detuvieron. Es decir, como, no sé si te ha pasado, padre, alguna vez a mí me ha pasado, que cuando uno va caminando con alguien y le hacen una pregunta sobre algo muy importante de la vida, es que uno dice, yo no puedo caminar y seguir pensando. Ellos se detuvieron tristes. Sí. Y le dijeron, ¿eres tú el único que has estado? Y Jesús dice, ¿qué ha pasado? Cuéntame. Digo, qué gran artista que era Jesús, porque merecía un premio ahí, un Oscar al mejor artista, si él era el único que sabía lo que había pasado. Pero, ¿qué ha pasado? Y entonces le cuentan, el cardenal Martini dice que esto que están contando, según la pluma de Lucas, es el querigma. Le anuncian a Jesús que ha muerto, ha resucitado, según lo que han dicho unas mujeres, pero ellos no creen. Y por eso están tristes. Es un querigma incompleto porque lo anunciaban tristes. Y ahí es donde Jesús les recuerda las Escrituras, les recuerda, les vuelve a poner en el corazón. Empezando por Moisés y siguiendo por los profetas. La ley y los profetas, el modo de hablar del Antiguo Testamento, es así como lo menciona Jesús. El caso es que a mí me hace gracia porque cuando decías que Jesús hace un poco el teatro, en efecto, Jesús dice, ¿de qué están hablando? Y ellos dicen, ¿de qué vamos a estar hablando de Jesús de Nazaret? Y Jesús le pregunta, a ver, ¿qué pasó? A ver, ¿cómo me lo cuentan? Bueno, lo de Jesús, el profeta que fue grande. Pero lo interesante es que ellos lo cuentan con tristeza. Sí. Ellos están hablando y dice, inclusive algunas mujeres de nuestro grupo nos han alarmado esta mañana diciendo que fueron a la tumba y que algunos ángeles le han dicho que ha resucitado, como diciendo, ¿por qué les vamos a creer? La mentalidad hebrea no era para creerle a la mujer no podía ser ni siquiera testigo en un juicio, ¿o me equivoco? Permíteme un pequeño recuerdo. Lo que le pasó a Santa Teresa de Jesús, con una monja que le vino a contar que había tenido una aparición de Jesús. Y ella, como buena mística y que sabía cómo eran las cosas, le preguntó a la monja, ¿así cómo fue? ¿Y cómo fue? Le dijo 2 o 3 cosas a la monjita, y ¿sabes qué le dijo Teresa? Mira, te doy permiso, vete a la cocina, te comes 2 huevos fritos con un poco de pan, porque lo que tienes es hambre. Más o menos sería parecido. Algo parecido a mí me hace acordar esa escena. La cuestión es que Jesús va hablando y les va encendiendo el corazón. Esto es muy interesante porque muchas veces nos hemos quedado en el discurso teórico de la teología, de la catequesis, del catecismo, y nos olvidamos que Jesús es, como dijimos en estos programas,
para conocerlo y que nos acompañe, dejar a Él que nos acompañe en la vida y que haga algo en nuestro corazón, que lo encienda. En esto consiste la vida eterna, en que te conozcan de ti, único Dios verdadero, en tu enviado Jesucristo. Y entonces lo que estamos diciendo es que este es un texto mucho más para orar que para estudiar. Y a veces el problema es que queremos estudiar y no queremos orar. Esto debe ser orado, masticado, gozado, porque la belleza que incluye es extraordinaria. Y lo que pasó con estos dos discípulos que llegaron al pueblo y habían quedado tan reconfortados con la palabra de Dios que le dicen a Jesús, quédate, no te vayas, porque se hace tarde. Se hace tarde y obviamente era peligroso andar por los caminos. Entonces se hace tarde, ven con nosotros, quédate con nosotros. Y ahí es cuando le dan al invitado, que era lo que se hacía, para que partiera el pan y diera las gracias. Y ahí lo reconocieron en la forma de partir el pan. Pero a mí me llama la atención lo que pasa inmediatamente. Ellos iban con miedo, estaban huyendo y ahora de golpe dejan todo, ya es de noche, y se vuelven corriendo, animados a Jerusalén, y decían, ¿no ardía nuestro corazón? Cuando nos explicaban las Escrituras. No solamente eso, sino que habían salido por la mañana y estaban ya llegando de noche y volvieron enseguida corriendo. No ardía nuestro corazón cuando nos explicaba las Escrituras. Así nos sentimos en estos programas. Padre, el tiempo se nos acabó, pero seguimos en los próximos programas. Nos vemos pronto. Que Dios los bendiga.